Esta semana en Madrid y en Barcelona se presentó un libro en formato cómic titulado Bestias, una obra del periodista británico John Carlin, ex corresponsal internacional en México y Centroamérica, en Sudáfrica y en otros países, quien junto con el ilustrador catalán Oriol Malet produjeron este libro basado en la fábula de George Orwell, Rebelión en la Granja, publicada en 1945, sobre la corrupción en el poder e inspirada en la deriva autoritaria de la revolución sandinista en Nicaragua y la dictadura familiar totalitaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y ahora nos comunicamos en Barcelona, España, con el periodista y escritor John Carlin, coautor de Bestias. John, vos has escrito algunos libros memorables como Factor Humano, sobre la historia de Nelson Mandela, el líder sudafricano que salió de la cárcel para convertirse en un estadista y que eso dio lugar después a la película Invictus. ¿Por qué escribir un cómic basado en la fábula de George Orwell, Rebelión en la Granja? Bueno, te digo primero, ya que mencionaste Mandela, que es el segundo cómic en el que trabajo. O sea, digo en el que trabajo porque el que realmente invierte las horas es el ilustrador. Yo sí tengo la idea y yo organizo la secuencia y los diálogos. Pero bueno, el primer cómic que hicimos juntos, yo y el ilustrador Oriol Malet, un catalán, se llamaba Mandela y el general, y es una historia muy inspiradora sobre cómo Mandela, bueno, su enorme capacidad de ganarse no solo a su propia gente, sino a los enemigos, a ganárselos políticamente a través de la persuasión. Y el caso más como insólito y espectacular de esta capacidad que tenía Mandela de persuadir fue con un general blanco que se estaba preparando a montar una guerra contrarrevolucionaria, digamos, contra la nueva democracia de Mandela. Y era, o sea, hay ecos acá de la contra nicaragüense de hace ya 40 años. Imagínate un general somocista que después se va a luchar en contra del nuevo régimen, pues este era el plan del general. Y Mandela lo desactivó, y no solo desactivó, sino que yo entrevisté al general año después y se acabó prácticamente enamorando de Mandela. O sea, es una historia muy, muy, muy inspiradora. El cómic que acabamos de hacer ahora es totalmente diferente, más bien es una historia sobre lo ruin que puede ser el ser humano y como vos decís, se inspira mucho en uno de los libros clásicos del siglo XX que es Rebelión en la Granja. Y Rebelión en la Granja es una historia básicamente utilizando animales de manera alegórica, cuenta la eterna historia humana, lamentablemente eterna historia humana de cómo la gente llega al poder, sea en una revolución o sea quizás de una forma menos dramática, pero llegan con grandes ideales. Eso es lo que les impulsa a entrar en la política, son nobles ideales. En el caso del libro de Orwell, lo que quieren hacer es una especie de un socialismo así ideal, con justicia social, igualdad. Lo que ocurre es que los animales derrocan a los seres humanos en la granja y se crea durante un tiempo, hay una especie de luna de miel en la que hay igualdad entre todos los animales y tal, pero poco a poco un par de ellos se va convirtiendo en tiranos. Es un libro clásico porque cuenta una historia clásica, creo que estaremos de acuerdo que se vio lo mismo en la Unión Soviética, y entonces ahora llegamos a Nicaragua, ¿no? Y yo conozco Nicaragua, siento mucho afecto por Nicaragua, viví en Nicaragua, estuve ahí precisamente en esa fase más luna de miel de la revolución sandinista en los años 80 y he seguido con creciente horror a lo largo de los años el espectáculo en cómo Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que era gente que yo admiraba en su día, en los años 80, han traicionado la revolución y han no solo, bueno, es que han calcado la historia del libro Rebelión en la Granja de George Orwell en esa traición total a los ideales y acabando convirtiéndose en la imagen del dictador que derrocaron, que también es la historia que cuenta Orwell en Animal Farm. Así que esta es la historia que hemos hecho en nuestro cómic, que también utiliza, en vez de seres humanos, utiliza animales. Y en ningún momento, ojo, en nuestro libro mencionamos la palabra Nicaragua y tampoco tenemos nombres propios. O sea que se puede inferir, pero cualquiera que tenga el más mínimo conocimiento de la historia de Nicaragua sabe perfectamente bien de lo que estamos hablando. No es un retrato así histórico, absolutamente fidedigno de lo que ha pasado, pero creo que los elementos
más fuertes, más importantes de lo que ha ocurrido en Nicaragua en los últimos 40 y pico años, 45, están ahí. En efecto, no es un ensayo, no es una crónica, no es un libro de historia. Como dices, no se menciona el nombre de Nicaragua ni los nombres de Daniel Ortega ni Rosario Murillo, pero los lectores familiarizados con la historia contemporánea inevitablemente se ven en el espejo de Nicaragua. Ahora, ¿es algo singular de Nicaragua o también tiene que ver con Cuba, con Venezuela o con Siria, donde acaba de caer un dictador? Bueno, mira, en parte no pusimos, esto lo debatimos Uriol y yo, el ilustrador y yo, si poner el nombre de Nicaragua, ¿no? Si poner nombres propios, y al final decidimos que no, porque queríamos, como estás ahí indicando, Carlos Fernando, universalizar la historia y demostrar que aunque se basa absolutamente en hechos reales y la secuencia de lo que ha ocurrido en la política nicaragüense en los últimos 45 años, de todos modos queríamos transmitir el mensaje que esto no es único, este fenómeno. Claro, los detalles, sí, el tema Soy la América y Rosario Murillo y tal, y la verdad que son copresidentes, esto es muy, muy particular, pero el síndrome general de, repito, ¿no? Llegar al poder lleno de ideales y después traicionarlos y corromperse, como el poder te devora, la vanidad del poder, también el dinero. Esto es un fenómeno que, como digo, se ha visto en la Unión Soviética, creo que se está viendo ahora en Venezuela, también hasta cierto punto se puede decir que se ha visto en Cuba e incluso Siria, ahora mismo. Siria es como la gran noticia internacional del momento. Y aunque las circunstancias son muy diferentes a las de Nicaragua, tenés algo muy parecido. Este Assad, Bashar al-Assad, el Assad llegó al poder en el año 2000 y se suponía que él iba a ser un gran reformador, un demócrata. Su padre había sido un tirano, pero él lo iba a cambiar, era un hombre aparentemente más democrático en su forma de ser, se había educado en Inglaterra, su esposa era de origen británico. Y eso fue lo que ocurrió al principio, como la revolución sandinista. Repito, circunstancias muy diferentes, pero hubo mucho entusiasmo de parte del resto del mundo por la figura de Assad y cómo iba a cambiar su país supuestamente, igual que hubo muchísimo entusiasmo en la época en la que yo vivía ahí, años 80 en Nicaragua, por la revolución sandinista. Por fin, una revolución socialista en la que se van a proteger, se van a enfatizar los valores de justicia social e igualdad, pero con libertad individual, con libertad de expresión, con libertad de prensa, cosa que no veías en Cuba. Entonces, bueno, volviendo a Siria, entonces Assad genera todas estas expectativas. Incluso recibe la Legión d'honneur de los franceses como la medalla más eminente, más importante que da Francia. Y lo que de repente la gente se dio cuenta es que tenías este tipo que sonreía, que parecía un demócrata en su forma de ser, pero en paralelo estaba cometiendo terribles derechos humanos y poniendo una represión brutal contra su propia gente. Y el final de la historia es que hace apenas que una semana o 10 días fue derrocado y escenas en Damasco, en la capital de Siria, muy parecidas a las que se vieron en el año 79 en Nicaragua, cuando los sandinistas llegaron al poder. Entonces ahora está por ver si la gente que lideró esta revolución, que derrocó al dictador en Siria, va a acabar de manera benéfica para su gente o si seguirán el camino de, por ejemplo, Nicaragua. ¿Cómo se hace un cómic a cuatro manos entre un escritor y un ilustrador como Oriol Mallet? Por ejemplo, los dibujos de estos animales, los chanchos o las cabras, al principio parecen personas, pero después parecen esperpentos y se van transformando de distintas formas. Esas son decisiones del ilustrador. El escritor tiene que ver con ese lenguaje. Bueno, el ilustrador es el que manda acá en la naturaleza de las imágenes, que se vuelven cada vez más grotescas como reflejo de la situación política en Nicaragua, que se ha vuelto, creo que estás de acuerdo, cada vez más grotesca a lo largo de los años, y cuanto más Daniel Ortega y Rosario Murillo se han consolidado en el poder. Entonces hay un reflejo muy claro en la naturaleza de las imágenes, y esa especie de proceso de pudrirse del sistema político nicaragüense
en las manos de bastante podridas, diría yo, de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así que ese es el reflejo. Entonces me preguntás cómo se trabaja a cuatro manos. Bueno, no tenemos un método muy ortodoxo de hacer las cosas, improvisamos mucho, pero este señor Oriol Malet es un enorme talento y tenemos una química fantástica. A la hora de trabajar juntos tenemos una especie de convergencia de visión total y nos criticamos mutuamente. Yo le digo, mira, esa imagen no sirve, o igual es demasiado dura la imagen que estás pintando de, por ejemplo, Rosario Murillo. Y él también dice, mira, no, ese diálogo o esta idea que tienes para la secuencia, para la siguiente escena, esto no va aquí. Y afortunadamente los dos estamos lo suficientemente seguros de sí mismos que no nos sentimos ofendidos y anteponemos a todo, incluyendo nuestros egos, el deseo de hacer el mejor libro posible. El clímax de esta historia está inspirado en un momento en el que el presidente, el caudillo o el comandante Cabra, no sé si se le puede llamar así, abusa sexualmente de la hija de su pareja, aunque no hay una escena que describa lo que ocurrió. Esa es una historia que está siendo sugerida por algo que pasó en Nicaragua o es una historia más universal. Sí, no, esta historia en particular, como te dije, por un lado estamos haciendo una historia universal, pero hay elementos que son absolutamente únicos, sui generis de Nicaragua, y el caso este al que nos referimos, por supuesto, en la historia, en nuestro cómic, al caso de Sudamérica y Daniel Ortega. El punto climático del libro es cuando Rosario Murillo se mira en el espejo y tenemos un espejo y tiene que tomar la decisión. ¿Elijo mi hija, mi sangre o elijo Daniel Ortega y el poder? Y así Rosario Murillo, como sabemos, hace este extraordinario pacto faustiano, elige, digamos, la opción del diablo y a cambio de eso, claro, ha tenido un control extraordinario sobre Daniel Ortega y más ves como Rosario Murillo es la que manda ahí y el momento decisivo, al menos eso es lo que transmitimos nosotros en nuestro libro, igual ustedes no están de acuerdo, pero para nosotros, para nuestro cuento, la historia decisiva, el momento decisivo es esta decisión que toma la mujer Cabra de traicionar a su hija y elegir la opción de su marido que conlleva el poder. ¿Consideras que este cómic es una forma efectiva de contar, de sugerir la realidad? ¿Cómo te sientes con una realidad tan macabra como la de Nicaragua o la realidad supera tu imaginación y la libertad del ilustrador y la caricatura? Bueno, mira, si esto es efectivo o no, vos estás en mejor situación que yo para decirlo. Pero te digo una cosa, aunque insisto mucho en el aspecto universal de nuestra historia, que es algo que se ha repetido a lo largo de los siglos y que lamentablemente creo que se va a repetir, esto de traicionar ideales y corromperse con el poder, aunque enfatizo mucho esa universalidad, para mí personalmente, conociendo Nicaragua, teniendo amigos muy queridos nicaragüenses de aquella época en la que vivía ahí, que siguen como vos, como Gioconda Belli, como otras personas, como María Lourdes Palé, Sofía Montenegro, son gente por la que siento mucho afecto, aunque la mayoría no les veo hace mucho tiempo, pero para mí un aspecto muy importante de este libro es hacer mi pequeña contribución a través de él a la causa de ustedes para acabar con esta tiranía en Nicaragua y a favor de la democracia y los sueños que los llevaron a ustedes a participar en la revolución sandinista hace tantos años. Entonces, si este libro les da a ustedes, no sé, esto no va a cambiar la situación, pero si les da un golpe de moral y si les demuestra que acá en el resto del mundo, acá yo estoy en España, yo que soy mitad británico, mitad español, que nos interesamos por lo que pasa en Nicaragua y queremos lo mejor para Nicaragua, espero que esto por lo menos les haga sentirse apoyados como mínimo. El libro termina con una imagen muy fuerte en la que ya las cabras se han convertido en cerdos y el personaje femenino que simboliza el poder maneja como un títere al personaje masculino, a su pareja, a la cabra masculina, sobre una montaña de cadáveres. Esta es tu mirada de la Nicaragua hoy. Eso se
se inventó, se dibujó, Sí. se creó antes o después de que en Nicaragua se anunciara una constitución para crear una copresidenta? No, buena pregunta, Carlos Fernando, porque no, mira, esa imagen final, por supuesto, la hizo Oriol. Yo no tengo ningún talento para dibujar, pero estuvimos totalmente de acuerdo en que esa tenía que ser la imagen final de ella como titiritera y su marido ahí colgando de los hilos sobre una especie de montaña de calaveras. Eso para nosotros es una fiel metáfora, digamos, metáfora de la situación que vemos en Nicaragua. Y precisamente, como acabas de decir, sí, nosotros fuimos un poco premonitorios en esto, porque partimos de la base de que en los últimos años la que realmente ha tenido el poder de ejecutar acciones y políticas ha sido Rosario Murillo más que Daniel Ortega, y terminamos ese libro antes de este cambio a la Constitución, en la que ahora Rosario Murillo y Daniel Ortega son copresidentes. O sea que me alegro de ver que no nos equivocamos en eso, y realmente creo que lo que ha ocurrido confirma esa percepción metafórica que tenemos de la relación entre esta pareja. ¿Cómo se está leyendo este cómic en España, donde lo has presentado, en Madrid, en Barcelona? ¿Cómo reaccionan los lectores? ¿Lo leen como una historia particular de Nicaragua o están evocando otro tipo de realidades? Bueno, mira, es difícil saber, el libro recién salió, Carlos Fernando, pero hemos hecho muchas entrevistas de televisión nacional, televisión local acá en España. Hemos sido entrevistados por muchos de los principales diarios. Hice una presentación en Madrid, yo y Oriol, el ilustrador, con Gioconda Belli, el otro día en Madrid, que muy acudida. Los libros están vendiendo bien. Creo que hay un porcentaje de lectores que no tiene clara esa alusión a Nicaragua. Ahora, al mismo tiempo estamos hablando de esto y lo dejamos explícito cuando hacemos las entrevistas, con lo cual creo que la gente lo va a entender. Pero para mí es importante, más allá de la central importancia para mí de que esto contribuya algo a la causa nicaragüense, también es importante que se vea como un libro satírico. Es una sátira sobre cómo el poder corrompe. Y siendo una sátira, es por definición moral, por definición tiene un objetivo moral. O como dice, vi una cita muy buena hace poco, que la sátira es la ironía militante, o sea, la ironía con un objetivo moral o político, creo que es una definición bastante buena de lo que hemos intentado hacer Oriol Malet y yo con este cómic. Los lectores nicaragüenses que ya están enterados de la publicación de este cómic y están viendo esta entrevista están ansiosos de saber cómo pueden conseguir este libro, que no lo van a encontrar en las librerías de Nicaragua, cómo lo pueden obtener en físico o versiones digitales o de alguna otra forma. El libro lo hemos publicado acá en España, en español y en catalán, por cierto, dos editoriales diferentes. La editorial que hizo la versión en español, en castellano, ahora se va a mover en América Latina, y tenemos mucha esperanza de que se publique en América Latina y que sea posible conseguirlo, por ejemplo, en Costa Rica, en México, en Argentina, en toda Latinoamérica, salvo, por supuesto, en las librerías nicaragüenses. Pero también esto no va a ocurrir aún. Creo que las editoriales tienen la política de esperar un poco, pero llegará a estar en digital, tipo en versión como en Kindle, ¿no? Eso llegará, pero yo no controlo ese aspecto de la producción del libro, así que no te puedo decir cuándo eso va a estar ahí disponible al público. Gracias, John. Buena suerte. Muchas gracias a ti también, Carlos Fernando. Mucha suerte.